Bueno, vamos a comenzar con esta clase número 3 de programación frontend. Eh, en los videos anteriores estuvimos aprendiendo los conceptos que nos permiten manejar HTML y CSS. eh, en el aula virtual de Exauron eh, ha quedado registro del material que estuvimos utilizando y el código eh, de cada una de las clases. Así que si están viendo los videos en diferido, les recomiendo que se registren en Exauron eh, y acompañen el video con esos materiales, que son los que vamos mencionando a lo largo de la clase. Quienes ingresen por primera vez, es indispensable que manejen el contenido de las tres clases anteriores, la cero, la uno y la 2, eh, porque vamos a hacer que el lenguaje de programación propiamente dicho JavaScript interactúe con etiquetas HTML y con el CSS. Así que resulta indispensable. Bien, vamos a hacer una breve introducción a JavaScript, también conocido en su estándar como ECMAScript. Lo pueden encontrar de las dos formas. De hecho, si por algún motivo necesitan conocer el estándar, lo van a encontrar como ECMAScript. Hay bastante material. Es un lenguaje que ha crecido mucho desde sus orígenes, porque bueno, siendo la explosión de la web en los 90 y el 2000 y las dos primeras décadas del 2000, la realidad es que fue ganando la comunidad de desarrolladores. JavaScript creció exponencialmente. Es un lenguaje que originalmente corre en el navegador, lo sigue haciendo, se ejecuta en el navegador. Es un lenguaje interpretado y el intérprete por excelencia son los navegadores web. Aunque con el desarrollo de la plataforma Node dio el salto y también se utiliza para el backend. Se ejecuta al lado. Eh, y Node tiene también un crecimiento muy grande. Nosotros nos vamos a quedar en el lado cliente, en el JavaScript que se ejecuta del lado del navegador, eh, pero para darle un cierre a todo lo que vamos a ver, es posible que veamos algún ejemplo de interacción entre el frontend y el backend, eh, de ida y vuelta de información, para completar el curso. Bueno, dicho esto, voy a mostrar brevemente el material de referencia y vamos a comenzar. Bueno, como siempre, la primera recomendación, W3 School, tienen este tutorial, está en inglés, tienen ejemplos que pueden correr. Está muy bien, está muy bien. Tienen un ejercicio siempre al final y demás. Y cada uno de los tópicos. Nosotros vamos a ver esto para conocer su funcionamiento. Vamos a utilizar gran parte de esto, de estos tópicos. Y para aquellas personas que tengan la primera aproximación a la programación, se van a ver las estructuras básicas, que son asignación de valores a variables. Esas cosas que vamos a asignar muchas veces son objetos y eso tiene cierta complejidad que hay que tener paciencia y lograr interpretar. Eh, y las estructuras condicional simple, estructuras repetitivas. En el caso del ejemplo que vamos a usar es un for.
pero podría ser reemplazado por un while. Son estructuras de repetición, porque la programación es básicamente la creación de sistemas que permiten tareas repetitivas de forma eficiente. Entonces, con simplemente saber cómo se estructura un flujo de la información, nosotros vamos a ver que muchas veces es una decisión o una repetición sobre muchos registros. Una decisión sobre un determinado valor, si es mayor a 10 o menor que 10, vamos a hacer una cosa u otra. Si es verdadero o si es falso, vamos a hacer una cosa u otra. Y una vez que se toma la decisión o no, se repite sobre los registros una misma tarea repetitiva. Bien, para quienes les cueste mucho el inglés, que tiene que ir, se tiene, el inglés lo van a necesitar, entonces para trabajar que no sea un motivo de freno, pero si pueden darle bola a el material en castellano y luego el que está en inglés, sería algo bueno, porque aprenderían una suerte de inglés técnico de los términos que van a utilizar, un inglés técnico abocado a la informática. En castellano, entonces, un esquema mucho más completo. Quieres convertirte en un desarrollador o desarrolladora, debería decir, front-end. Bueno, entonces habla, comenzando con la web, introducción a HTML y CSS, ¿no? Pero nos manda a JavaScript. Entonces, primeros pasos con JavaScript, que es lo que vamos a ver. Objetos, bueno, está interesante. Entonces pueden ir eligiendo o chusmeando qué artículo les parece mejor. Pero la verdad que el enfoque de querer ser un desarrollador frontend suma. La clase que viene, hoy estamos a 20, el 27, nosotros vamos a ver un ejemplo que empieza a trabajar con una tecnología, mi perro ladra, que se llama JSON. Y porque vamos a usar básicamente JavaScript para que a partir de un JSON, que es una porción de información, se construya dinámicamente el sitio. Que a partir de algo como esto, que es un JSON, se construya algo como esto. ¿Ah? Que es simple, pero vemos que está ordenada la información y es lo que nos interesa. Y este tutorial usa XML HTTP request. Ahora se está proponiendo el uso de fetch. No nos importa tanto, son cosas de JavaScript que van cambiando. JavaScript es muy dinámico, cambia todo el tiempo. Entonces vamos a ver los dos ejemplos. O sea, el mismo ejemplo con las dos tecnologías. Para llegar a JSON también encuentran tanto información en W3 School en inglés como en MDN en castellano. Así que bueno, con ese material nos vamos a mover, no se preocupen, lo van a encontrar hoy, mañana, lunes a más tardar, subido al aula virtual de Exauron, todos estos enlaces ordenados como material de consulta. Bien, el antiguo proyecto que teníamos, aprender a hacer páginas web desde cero, vamos a reemplazarlo y vamos a hacer algo más similar al ejemplo de trabajando con JSON. De todas formas, vamos a empezar a ver cómo podemos interactuar con JavaScript. Hay otra guía, también la voy a subir, de Codecademy, que está muy bien, de JavaScript. Voy a ver el chat si hay preguntas y si no, empiezo con la explicación. Buenos días, Santiago. Bien, no hay consultas en cuanto a eso. Pueden buscar en Wikipedia está la historia de JavaScript, de ECMAScript. No, yo no los quiero aburrir con eso.
es interesante, pero por ahora no. Bien. Vamos a usar nuestro sitio, vamos a usar lo que veníamos haciendo y vamos a ver JavaScript ahí. Entonces, subí el ejemplo de cómo instalar en Windows este servidor que estamos usando, este servidor para pruebas. Python 3 module http.server. Y ahí yo está en mi servidor de pruebas está corriendo en localhost, o si ponen esta dirección también funcionaría. Localhost 2 puntos y ahí se pone el puerto, en este caso 8000. Copia. Nuestra hermosa página, sí, bueno, aquí está corriendo nuestra página, que bueno, que vimos que podíamos hacer responsiva y demás. Vamos a, cuando tengamos finalizado el trabajo con JSON, vamos a retomar para que las cosas se vean más bonitas. Porque la verdad que está feo, pero bueno, tenía una función didáctica. Donde vamos a ver a JavaScript. Cuando apretan F2 a inspeccionar el elemento, puede ser que ustedes cuenten con Chrome o con Safari o con, no sé, otro navegador, Brave, no sé, cualquiera. Van a tener siempre opciones similares a estas. Puede que lo tengan en inglés, pero básicamente lo que tenemos que encontrar es la consola. Acá tenemos un intérprete de JavaScript. Esta consola de desarrollo se ve un poco más grande porque yo me puedo parar sobre ella y apretar control más o control menos y agrandarla si necesitan. Yo lo tengo en este tamaño porque por esto de dar las clases online que se vea. Bien, entonces nosotros acá podemos ejecutar procedimientos de programación. Yo apreté 1 más 1 y me devuelve. Lo que está haciendo es interpretando JavaScript. Acá empieza a interpretar JavaScript. Pero, al igual que pasaba con HTML y CSS, los cambios que yo hago desde acá, desde el inspector, no repercuten en el código. No estoy haciendo nada más que pruebas. ¿Está bien? Esta es una forma de acá, de ver cómo funciona. Simplemente sirve para eso. Bien, y así yo puedo ir haciendo distintas pruebas. También lo que puedo hacer, vamos a ver más adelante, es que yo puedo acceder a los elementos. ID menú. Consola. Get element by ID. Ya quiero que encuentre a menú. Y lo vamos a hacer en una variable. Es un ejemplo, no, después se explicará. Get element by ID. Bueno, le pifié en algo, pero... sí, ya sé que le pifié. Document. Hay un documento, hay un elemento global que es el documento, propiamente dicho. A ver. Yo tengo lo que hice fue generar una instancia, una referencia a menú. ¿Quién es menú? Este que está acá arriba. Este que está acá arriba. ¿Está bien? Y ahora yo con menú puedo hacer distintas cosas. Esta notación de punter problemática. Yo pongo un punto y accedo a métodos. Alguien dirá, pero bueno,
¿Qué son esos métodos? Bueno, es un poco más complejo. Y recuerden que nosotros estamos tratando de acceder a... Vamos a ver si podemos cambiar el texto o meterle algún texto. JS. Bueno, lo rompí. Pero lo que pasa es que yo puedo, sabiendo qué quiero hacer, no como es mi caso, puedo acceder a los elementos del documento y puedo hacer distintas cosas. Pero, como bien decía, lo que yo haga acá, en en esta consola, no impacta. Entonces, ahí volví. A ver si yo... menú. Bueno, tengo un historial, así que lo puedo volver a hacer. Y vamos de vuelta. Menú, punto, set. A ver qué podemos hacer. Set atributo. Color. Si podemos cambiar el estilo. Bueno, no perdamos el tiempo. No sé manejar la consola. Pero nos interesa mucho más accederlo desde un archivo, donde independientemente de que yo refresque o no, se puedan hacer cosas. ¿Está bien? Ah, ya sé. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí se me ocurre. Vamos a ver otro que tenga ID. Todos tienen class. Esta es la letra ñ. Class, table. H tenemos acá. Estoy viendo cómo selecciono los objetos no por su nombre, sino por Query Selector. Acá está. Vamos a hacerlo. Consola. ¿Cuál es el título que tiene H2? El uso de Internet, ¿no? Igual al document. Element by class name, by ID, by name, by time name. ¿Cuál queremos agarrar? H2. Ah, bien. Ahí me eligió los varios que tengo. Todo esto es de un nivel de complejidad, pero solamente con la intención de mostrar el uso. Entonces yo uso internet. Creo que con esta anotación yo accedo a a uno de los elementos que tiene, punto inner HTML,
va a ser igual a JS. Y acá reemplacé el uso fonético por la palabra JS. ¿Está? Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a acceder al siguiente título, al que tenga uno, y vamos a poner JavaScript. Y ahí me cambió el uso de internet por JavaScript. Todo esto parece enormemente complejo, como verán yo no recordaba tampoco paso por paso cómo hacer, pero porque esta interacción es poco frecuente. ¿Tá? Esa interacción de voy probando qué hacer, y además que es efímero porque yo en cuanto refresco desaparece todo lo que había hecho. Lo más común es que esté embebido dentro del HTML, que como vamos a ver ahora. Entonces si retomamos el proyecto que teníamos, está el código en Exauron para quienes ingresan por primera vez, y así como incrustábamos estilo CSS dentro del HTML, podemos incrustar JavaScript. ¿En qué parte dicen las buenas prácticas? Como última etiqueta. Script. Entonces, de esta forma, entre la etiqueta script de apertura y la etiqueta script de cierre, yo puedo incrustar dentro del documento JavaScript. ¿Está bien? El más común es hacer un alert también. Alert. Esto lo que hace es sacar un... Lo habrán visto alguna vez cuando refresco. Genera estos pop-ups, estos carteles, como abandonar, realmente desea abandonar la página, esas cosas. Bueno, esos son alerts de JavaScript. ¿Está bien? Y permiten ciertas interacciones. Pero, como bien decíamos, yo puedo acceder también a... Yo puedo acceder a los elementos HTML, pero está esa cuestión de la anotación de punto que es un poco compleja. Así que vamos a lo primero. Vamos a explicar cómo va un flujo de datos, y vamos a utilizar una herramienta que no va a estar tanto accediendo a los elementos HTML, pero sí se va a valer de, eh, de la consola. ¿Tá? Vamos a ver que nosotros podemos interactuar con esta consola. Vamos a hacerlo. Console log. JavaScript. Yo voy a escribir JavaScript en la consola. El archivo ya está guardado, recargo, y mi consola dice JavaScript. ¿Está bien? Esto es JavaScript. Guardo, refresco. Esto es JavaScript. ¿Está bien? Entonces, nuestras primeras interacciones van a ser con la consola. Cuando entendamos un poco cómo funciona la cuestión, vamos a comenzar a hacer esas interacciones con los elementos de la página. Y después vamos a solicitar a un servidor un elemento, un objeto JSON que va a llegar y lo vamos a procesar, y a partir de esa información vamos a generar información dinámica acá. Entonces, yo acabo de mandar un literal. Tengo distintos tipos de datos. Cuando tengo comillas, se le dice literal, pero también se le dice cadena de texto. Cadena de texto es una traducción porque en verdad
es una cadena de caracteres, pero no importa tanto. Es el tipo de dato que, si conocen algún otro lenguaje de programación, se llama string. Es un string, que significa cadena. Eh, entonces, si yo uso esas comillas, simples o dobles, vamos a ver qué pasa. Ya lo guardé, refresco. 1 más 1. No interpretó nada. ¿Está? Porque lo que le estoy pidiendo es que escriba literalmente lo que le indico ahí. Vieron que es indistinto comillas simples o comillas dobles. Pero a mí quizás me interese más alguna suerte de interacción, sin comillas. Sin comillas va a manejar otro tipo de dato y va a imprimir 2. Lo va a interpretar. Porque va a considerar que el tipo de dato es numérico, en este caso int o integer, que significa entero en inglés, que hay un operador aritmético, el signo más, y otro int. Entonces, ahí ya vemos dos tipos de datos. Entonces, también podríamos preguntar si 1 más 1 es exactamente igual a 2. True, que significa en inglés verdadero o verdad. Y si le preguntamos si es exactamente igual a 3, falso. ¿Está? Y podríamos tener 1 más 1 es menor a 3. Son preguntas un poco absurdas, pero imagínense valores más complejos. ¿Está? Y ahí tenemos un tercer tipo de dato, que es el tipo de dato booleano. Lo booleano en electrónica y en computación hace referencia a un tipo de dato que puede tener solo dos valores. En general, verdadero o falso. Verdadero o falso son las formas más comunes de hacer referencia a ese valor booleano. Y no puede ser otra cosa. No hay grises para el booleano. O es verdadero o es falso. ¿Está bien? Si alguien viene de un lenguaje fuertemente tipado, donde tiene que especificar el tipo de dato, bueno, no, JavaScript va a hacer sus interpretaciones. ¿Tá? Después hay que salir a lidiar con eso y entender cuestiones complejas que tiene el lenguaje, sí, pero la realidad es que el lenguaje va a intentar determinar el tipo de dato que nosotros le estamos pidiendo de alguna forma medio mágica. Si yo le digo acá 1 más 1 literal, va a tratar de hacer la conversión de todas formas. False. Ahí me da false. A ver, porque ¿qué hace cuando sumo 1 más 1 literal? 11. ¿Ven? Acá trató de hacer algo. ¿Qué trató de hacer? Toma este 1 como un literal, como una cadena de texto, y este 1 hace lo mismo. Dice, bueno, si uno es cadena de texto, el otro también. Entonces, 1 más 1 no es 11, pero si pongo un 1 al lado de un 1, sin hacer la suma, estoy escribiendo 11. ¿Tá? Entonces, hay ahí una complejidad que con la que va a haber que lidiar. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer si el ejemplo es un poco menos complejo. Esto me tendría que escribir 12. Si no lo guardo, 12. ¿Tá? Entonces, ahí hay un tema complejo. Los números también pueden ser números de coma flotante, que le dicen, ¿no? 1.5 más, no sé, 3.25. 4.75. ¿Está bien? Los números también, y no coma, sino punto. Si le ponen coma, les va a dar error. O quizás intente hacer una interpretación. A ver. No, los separa, los considera dos elementos diferentes.
¿qué hizo? Hizo la suma de 4.5 más 3, 4.25, y 25 quedó como otra cosa. ¿Está bien? Eso, eso. Ahora bien, yo voy a hacer algo que está mal y voy a empezar a escribir con var. Var ya está desaconsejado, pero para no complicarlos con let y const, que es el nuevo estándar. Con esto declaramos una variable. ¿Qué es una variable? Es una caja, imaginen una caja, donde yo puedo, o un sobre, donde yo puedo guardar un determinado valor. Después van de mayor a menor complejidad. Pueden ser cosas como las que hicimos recién, eh, que sea simplemente un número, o un número con coma, o el resultado de una suma, de una multiplicación. Puede ser un verdadero o falso. Y lo guardo ahí, ordenado, y le pongo un nombre. Le pongo un nombre. Esta palabra nombre, var es una palabra reservada. ¿Qué quiere decir palabra reservada en un lenguaje de programación? También conocido como keyword. Son palabras que el lenguaje dice, che, mirá que no las puedes usar. No las puedes usar porque las voy a usar yo. Var es una de ellas. For es otra. If es otra. Null es otra. Ahora las vamos a ir viendo. Pero, una vez que yo pongo var, tengo bastante libertad, porque hay ciertas reglas acá, para ponerle a la variable el nombre que a mí me convenga, para cuando tenga que leer el programa, el ser humano, yo, otra persona, sea comprensible. Entonces a esto le puedo poner nombre, le puedo poner mi nombre. Y después, además de las libertades, hay buenas prácticas, ¿no? Alguien puede decir, guión bajo es una buena práctica, mi nombre es una buena práctica, en Camel Case. eh, las vamos a ir conociendo también. A mí me gusta esta de Camel Case, me parece una muy buena práctica, aparte vengo de Java, que es lo que en general se usa. Y voy a poner mi nombre verdadero, no mi apodo de internet. Rodrigo. ¿Tá? Y voy a poner mi apellido. Voy a poner mi segundo nombre. Entonces esto lo puedo cambiar. La referencia a ese dato lo puedo cambiar. Obviamente las variables no tienen que tener espacios entre sí, tienen que ser una cosa compacta. Y al separar las palabras usar alguna de las dos notaciones que acabamos de ver, o guión bajo o camel case. Y estos strings yo puedo hacer distintas cosas. Una va a ser concatenarlos. Entonces, mi primer nombre más mi segundo nombre. Perdón por esta porquería. Ahí está. Está guardado. Rodrigo Sebastián. Me lo pone sin espacios. Bueno, puedo concatenar muchas cosas. Acá, esto de que entre los operadores haya espacios es una buena práctica. Puedo pedirle así que imprima un espacio vacío. Rodrigo Sebastián. ¿Está bien? Pero, para hacer una muy breve introducción, en el fondo estas referencias a estos datos se pueden llamar una suerte de objetos y puedo pedirle distintas cosas. Entonces,
Me puedo preguntar mi nombre punto length. Un define porque debo haber escrito como siempre esto al revés. 7. Bien, Rodrigo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. ¿Está bien? Más mi segundo nombre punto length 16. Y si contamos el espacio, me dice el total de caracteres que tiene esto. Bueno, no me deja subir ahí arriba, pero esto. ¿Qué dice? Bueno. Ahora alguien me dirá, bueno, pero es... antes que escribir mi primer nombre y mi segundo nombre, te conviene escribir Rodrigo Sebastián literalmente, que tiene menos letras y escribís menos. Sí, es verdad. Eh, pero nosotros vamos a hacer un programa para casos generales. Este, los usuarios eh, los usuarios se pueden llamar de otra forma. Lo que estamos viendo acá es una dinámica. No, pero vos pusiste Rodrigo Sebastián en el código. Por ahora, hasta que veamos cómo ingresar datos a JavaScript, sí, los escribo en el código. Pero piensen que estamos apuntando a generar algo más genérico, donde todo sea dinámico, donde nombre sea dinámico, ¿no? Y podríamos hacer algo así. Es poco menos divertido, pero podríamos tranquilamente. Si yo pongo dos nombres, da error. No puede empezar por un número la variable. ¿Está bien? Por eso decía cierta libertad en... Y me puedo equivocar, puedo tener un error semántico. También tengo nombre de 2, tengo nombre 2, y cuando voy a pedir que mi prima le digo que me traiga nombre y nombre. ¿Qué va a hacer? Me va a hacer caso al pie de la letra, no va a haber error, pero me va a traer Rodrigo. ¿Está bien? Ah, acá se queja de que estos no están definidos. No sé si se puede refactorizar acá. Ahora probamos. Yo creo que sí. Pero... ¿Ah? Rodrigo. Bueno, tuve un error yo semántico. Ya vimos varios errores, ¿no? Que es la forma de aprender a programar es aprender a lidiar con esos errores. Vimos errores de sintaxis, ¿no? Ese que poníamos acá. En general el elide, si es un poco inteligente, te va a avisar. Y que hayan elegido. Yo elegí Atom por una cuestión de comodidad. Eh, pero también trabajo, como soy programador Java, trabajo mucho con Java, con NetBeans. NetBeans es mucho más completo, por lo tanto mucho más pesado. eh, y es de ayudar bastante más con estas cosas. Pero bueno, basta que haya alguna señal de que algo está mal y, y nos avisa. Y vimos el error humano, el que es difícil de descubrir porque fue un error mío. La máquina no consideró que imprimir nombre al lado de nombre sea un error o esté mal. Fue un error mío de semántico. Puse nombre y nombre. Así que también a esos errores hay que estar atentos. Son los que complican muchas veces. Esos errores que ustedes no le encuentran la vuelta, bueno,
son de este tipo. Y después hubo errores donde cuando lo ejecuta encuentra un error Java en tiempo de ejecución. ¿No? Como llamar a una variable que no existe. También si dividimos por cero es un error aritmético. No se puede dividir por cero. 2 dividido 0. Infinity. Bueno, no da error, da infinity. No nos importa. Pero vamos a imprimir en una variable, apellido, que no existe. Como, no como literal, le estoy pidiendo que lo imprima como si fuese una variable que yo en algún momento hubiese declarado. Un calc reference error. Apellido es not defined. No, esa variable no existe, me está diciendo. No está. No la alcanzo a ver. ¿Está bien? Y me dice en dónde y en qué documento. Y en qué línea. Si vamos acá, estoy en la línea 172. Así que está bueno lidiar con estos errores. Está interesante. Prestenle atención aunque aparezcan. Que aparecen en rojo, son una cosa que dice, yo rompí todo. No se rompe nada, no se preocupen. Léanlos. Léanlos y vayan directo a la línea que les dice. Voy a ver las preguntas, a ver si hay alguna consulta. No. Bueno, bien. Dicho esto, dijimos que íbamos a explicar también eh, que íbamos a explicar el flujo, una introducción a la programación, ¿no? Porque hay mucha gente que está tomando este curso. Entonces vimos algunas cosas. Algunas cosas. Vimos creación de una variable y asignación de una variable. ¿Está? Y cómo sacarlo por consola. Bien. Voy a guardar este código así cuando lo publique lo tienen. Es probable que yo haga un commit sobre el antiguo proyecto en GitHub. Entonces, si están tomando la clase asincrónicamente, digo, lo están viendo en diferido, viendo los videos, cuando descarguen el código la próxima vez, les va a aparecer JavaScript. Si todavía no llegaron, omitan que está JavaScript, pero el resto del material va a quedar tal cual. No, yo no toqué nada. ¿Ah? A menos, no creo que esta clase nos dediquemos a acceder, como mostré recién en la terminal, y ir modificando datos. Eh, pero se van a encontrar al final del código con un script y si no han llegado todavía asusten, no les va a modificar en nada por ahora. Ya la próxima clase puede que sí. Bien, o es posible que arranquemos con otro proyecto, así que no se preocupen. Bien, vamos a explicar algún procedimiento. Un número no es recomendable para nada que las tildes eh, ni ñes. No es recomendable, porque si algún sistema no sabe interpretar eso, estamos en problemas. ¿Está bien? Entonces, lamentablemente, sacrificamos nuestra ñ que tanto nos gusta y las tildes que también nos gusta. Número. Menos 5. Esto también lo puedo hacer, ¿no? Trabajar con números negativos. Y ahora vamos a hacer una condición que nos diga si el número es mayor que 0 es positivo y si es menor que 0 es negativo. Vamos a utilizar una nueva palabra reservada del lenguaje. Una nueva palabra reservada del lenguaje que es if. If es el equivalente a sí en inglés, pero no al yes, sino a si se da tal cosa, hacemos tal o cual otra.
¿Está bien? Y es una suerte de función, entonces acá le tenemos que pasar algunos parámetros, ¿no? En el fondo, lo que va a analizar toda la evaluación, toda la expresión que vayamos a meter dentro de los paréntesis del if, tienen que dar por resultado un sí o un no. If no entiende de otra cosa. ¿Está bien? No entiende de otra cosa. Así como está, lo que yo consulto tiene que devolver sí o no. No, pero bueno, si yo pongo uno, lo voy a interpretar como un sí, porque JavaScript, sí, sí, sí. Un montón de complejidades. Pero eso, la realidad es que más allá de esa complejidad, va a ser verdadero o falso. ¿Está? Ahora voy a explicar eso. Pero lo que nosotros queremos evaluar es que si número es mayor a 0, ¿no? Console log literal, porque quiero que salga literal. Acá sí puedo poner tildes, porque es un literal. Pero no me salió la tilde. Positivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si número es mayor a 0, el número es positivo. Profe, no imprimió nada. No, exactamente. No imprimió nada porque eh, el número no es positivo. Si el número es menor a 0, el número es negativo. Para que vean cómo piensa la máquina. El número es negativo. Bien. En un caso, evalúo, en el primer caso, vamos a escribirlo. El número es mayor que 0, por lo tanto es positivo. Se ejecuta de arriba para abajo. Esa es la primera estructura, la secuencial. De izquierda a derecha y de arriba para abajo. ¿Está bien? Eso es bastante importante. Esa es la primera estructura de la programación estructurada, que es la que vamos a ver en este momento, por ahora. ¿Está bien? La segunda estructura de la programación estructurada es el condicional. Entonces, ¿qué hizo este condicional? Preguntó un número, que es un sobrecito, es un sobre que dice número. Y yo lo puedo abrir y adentro tiene un papel con el valor -5. Entonces, lo abro, contemplo el número, digamos, la computadora contempla, nuestro navegador contempla ese papel que está dentro del sobre con el rótulo número, se fija que es -5 y dice, ¿es mayor a 0? Falso. Entonces nunca ejecuta este bloque, porque nosotros estamos diciéndole con esta estructura, con esta llave de apertura y de cierre, que esta sentencia se va a ejecutar solo en la medida que esto dé verdadero. Como da falso, no lo ejecuta. Entonces alguien dice, no, bueno, negativo. Entonces puedo hacer esto. Cuando termina el bloque del anterior if, puedo hacer uno nuevo. Bueno, y de loco. Bueno, ahora, como decíamos, si se ejecuta, la ejecución del pequeño programa va a ser de izquierda a derecha y de arriba para abajo, y va a decir
si número es mayor que 0, el número es positivo, y si el número es menor que 0, va a decir es negativo. El número es negativo, efectivamente. Vamos a cambiar ese valor, 15. El número es positivo. Bien, funciona bien nuestro programa, ¿no? Bien. Podría ser 3 millones, o bueno, uno dice, bueno, pero qué tontería. Pero podría ser el resultado de una resta. Vamos a hacerla más difícil. Hay una precedencia de operadores también. ¿Se acuerdan en matemática, en la primaria o en la secundaria, donde había ciertas reglas para hacer las operaciones? Eh, donde primero se hacían las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. Bueno, eso es una suerte de precedencia de operadores y los lenguajes de programación tienen sus precedencias de operadores. Pero, al igual que en la primaria o en la secundaria, estaba la posibilidad de simplificar la lectura usando paréntesis, que los paréntesis no afectaban, eh, no afectan a la... Si están bien puestos como corresponde, no afectan a la operación. Acá también se puede hacer lo mismo. Pero yo creo que la precedencia de operadores es la misma. Vamos a hacer, y digo voy a hacer trampa porque voy a hacer un caso donde 15 menos el resultado 3 por 5. Y lo que quiero que vean es que no encajaría dentro de ninguno de estos dos eh, ninguna de estas dos opciones. No imprime nada. ¿Por qué? Porque hace número es 15 menos 3 por 5. Lo que le decía recién de los paréntesis es que así por ahí es más fácil de leer. Uno no se tiene que saber la presencia de operadores y no afecta a la salida. Ahora, si yo me equivoco, tengo un error semántico como el de imprimir mis dos primeros nombres, ese es otro resultado. Porque es 15 menos 3, 12 por 5. ¿Está bien? Que debe ser 60, ¿no? Sí, no lo sé porque soy de madera. Puedo hacer console log. Ah, a ver, voy a probar mi IDE. Si yo pongo log solo. Ahí está. Pongo log solo, enter y me lo escribe. Número. 60, efectivamente. Y el número es positivo. ¿Está bien? Bien. Entonces, eso. Fíjense, digo, acá los paréntesis me sirvieron para alterar la precedencia de operadores. Eso, para que lo sepan. Por ahí ser diseñador y todo eso, con lo que veníamos viendo de HTML y CSS, no implica tanta matemática y hasta ahí. Hasta ahí. Pero la realidad es que toda programación, y más que nada esta procedural que estamos haciendo, y obviamente las que derivan de ellas, hay un montón de operaciones aritmético-lógicas. Son operaciones aritmético-lógicas. Así que estas cosas, por decirlo de alguna forma, les tienen que un poco gustar. Si no, la programación no sé si es algo a lo que se pueden dedicar al diseño o otras etapas del desarrollo de software, pero la programación tiene esto que la hace desde mi punto de vista entretenida. ¿Está bien? Después hay un montón de instancias más para trabajar en informática que no sea exactamente escribir código. Y hasta quizás son mejor pagas. Pero bueno, estas cosas están siempre. Simples o no, pero están siempre. Y quienes la quieran interpretar tengan una cierta simpatía por la matemática, pero no manejen los términos. Al igual que el inglés, es una buena instancia para volver a repasar y a ponerle nombre a las cosas. Por eso dije precedencia de operadores, ¿no? Como,
está eso. Está, siempre está. Bueno, entonces vamos a poner un tercer if. Una tercera instancia de evaluación, que sería número es igual a 0. Si están entretenidas, pueden comentar en el chat. Sería como el lenguaje C. Sí, Daniela, la estructura es... esto que estoy dando ahora se llama programación estructurada. eh, es una materia que está en los terciarios o en las carreras de grado. eh, que explican justamente el funcionamiento de esto, o diagramación lógica, también lo podés ver como diagramación lógica. eh, y como vos bien decís, el lenguaje C hace lo mismo. Diferencia del lenguaje C, el lenguaje C te va a pedir que le especifiques los tipos de datos siempre. ¿Son los mismos tipos de datos? Sí, pero te va a pedir... C no puede hacer esto. Y C es compilado. Entonces vas a tener unos errores que acá no se dan, que son errores en tiempo de compilación. Eh, no, el programa no se pudo compilar. Bueno, acá no va a pasar porque esto es interpretado. Los errores son los que van a ser siempre parecidos a los que viste. Eh, digo, el programa siempre se va a poder ejecutar. Lo que va a encontrar es un error en tiempo de ejecución. Que también los tenés en C, pero bueno, también tiene try y catch para ir manejando esas cosas. ¿Cómo se llaman? El manejo de excepciones. Sí, hay un montón de cosas similares y otras que no. Bueno, entonces acá le vamos a preguntar si es exactamente igual a 0. Vamos a ver. Dijimos que si en Nathan escriben log y apretan enter les escribe todo el console log. Eso también, encuentren un IDE que les guste. Vamos a darle log y le digo que imprima número. ¿Está? O que puedo ponerle que sea literal 0, no importa. ¿No? Bien, ahí está. Y ahora vamos a hacer... Vamos a correrlo. Bien, me imprimió... Acá yo le había dicho que me imprima el número. Vamos a ver un comentario. Barra barra, se comenta, no se ejecuta. ¿Está? Otra cosa que podemos hacer, concatenar un valor a un string. Es y concateno. Esto ya lo habíamos visto sumando 1 numérico más 1 literal, que nos daba 11. Ya lo corro. Espacio siempre. El número 0. ¿Bien? Bueno. Ahora este if tiene... una opción que para no poner para no poner tantos if y yo simplemente quiero contemplar una cosa u otra, yo puedo poner esta palabra else. Entonces si el número no es mayor que 0, no hago una evaluación, el else no tiene una evaluación. Si el número no es mayor que 0, el número es positivo, si no, es negativo. ¿Está bien? Esa estructura sería esto que estoy haciendo acá. ¿Está? Y vamos a hacer otro valor. 3 por 5. Dividido 2, para que vean que digo hay una operación ahí compleja, ¿no? 15 dividido 2 sería 7,5 y 15 menos 7,5. ¿Por qué me da? Tum, tum, tum.
15. No lo había guardado. El número es positivo. 15 dividido 2. El número es positivo. 8. El número es negativo. ¿Está? Ya nuestro sistema funciona. 30 dividido 2. Ahí estamos viendo el otro operador aritmético. 30. Ah, porque está haciendo. Entonces, no es lo que yo quiero. Entonces, ahora sí. Ah, no, porque claro, lo estoy multiplicando. Y yo quería esto. A ver. 15 menos 30 dividido 2. Está bien. Ahí estamos. El número es negativo, el número es 0. ¿Por qué me dice los dos? Ah, porque no es mayor que 0. Bueno, ahí, entonces, ¿qué puedo hacer? Volver a a hacer los tres if o el if. ¿Existe acá? Todas las formas, esto me lo enseñaron los de educar, que si el algoritmo funcionaba estaba bien, simplemente son distintas formas de hacerlo. A ver, si el número es menor que 0, entonces es negativo. A ver. Ahí está. ¿Está? Entonces son distintas formas de escribirlo. No, pero profe, al final escribí un montón. Bueno, no sé. Tarea, háganlo de alguna forma que les guste. Fíjense. ¿Está bien? Bueno, esta estructura es el condicional simple. Vamos a ver ciclos de repetición y con eso vamos a ir terminando la clase. Bien. También lo voy a dejar comentado. Vamos a ponerle nombre, asignación. Este comentario, vimos que es, lo repito, no lo expliqué bien, es una línea que no va a interpretar el intérprete, o sea, el navegador no le va a prestar atención. Va a llegar en el código fuente, como los comentarios que vimos de HTML. Esto es el condicional simple. Y ese es un comentario de una sola línea, y este comentario barra asterisco me permite comentar muchas líneas. Después ustedes los borran y pueden retomar. Por ejemplo, acá borran esto y toman el primer ejemplo. Lo voy a poner al revés. También lo voy a poner esto arriba de todo. Así cuando lo encuentran tal cual. Tal cual se fue dando cronológicamente. Yo tengo una forma de hacer Beautify acá. Control S. De que me lo prolije. Bueno. Después vamos a ver la indentación. Estas sangrías que yo estuve poniendo se llaman indentación y ayudan bastante. No lo tengo instalado el Beautify, pero permite ordenar. Y acá no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Hay una forma de formatearlo todo